Jóvenes ilustres, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver el octavo apartado del libro de Hannah Arendt, La condición humana, el cual se encuentra en el segundo capítulo que trata sobre la esfera pública y la privada y que se ocupa principalmente, bueno, particularmente de la esfera privada, la propiedad. Bueno, pues en este apartado, Hannah aborda todos estos temas, la definición de vida privada, o lo que se entiende como vida privada, la vida privada del cristianismo, la sociedad de masas y lo privado respecto a la propiedad y su importancia para lo público, la confusión actual sobre la propiedad y la riqueza, la diferencia entre propiedad y riqueza, el significado de lo privado en la antigüedad, la riqueza en la antigüedad, la forma en la que se considera la propiedad privada en la modernidad y finalmente la expropiación y la tiranía. Bueno, pues el primer punto es, bueno, ¿qué es la vida privada? ¿No? Y digamos, el significado, la génesis del significado se encuentra en estar privado de los otros, es decir, en la ausencia de los demás, ¿no? La privación de lo privado radica en la ausencia de los demás, dice Hannah Arendt, ¿no? Entonces esto es lo privado, ¿no? Lo privado es la ausencia de los otros, ¿no? Esa es la vida privada. Bueno, y después de esto señala Hannah Arendt que bueno, esto era en las características de la antigüedad. Dice que este rasgo esencial de lo privado, lo privativo, es decir, la ausencia de los otros, se debilitó con el auge del cristianismo. Y dice Hannah textualmente: la moralidad cristiana, diferenciada de sus preceptos religiosos fundamentales, siempre ha insistido en que todos deben ocuparse de sus propios asuntos y que la responsabilidad política constituía una carga, tomada exclusivamente en beneficio del bienestar y salvación de quienes se liberan de la preocupación por los asuntos públicos. Es sorprendente que esta actitud haya sobrevivido en la secular época moderna a tal extremo que Marx, quien en este, como en muchos otros aspectos, únicamente resumió, conceptualizó y transformó en programa los básicos supuestos de 200 años de modernidad, pudiera finalmente predecir y confiar en el marchitamiento del conjunto de la esfera pública, ¿no? Bueno, ¿y esto cómo es que explica que se debilitara lo privado? Y bueno, pues como el cristianismo, la moralidad cristiana, se orientaba a que cada quien se ocupara de sus propios asuntos y que se tomara en menos en cuenta la vida pública, o sea, que era pues como un sacrificio tomarse en la vida pública, entonces la gran mayoría de la gente pues se refugiaba en la esfera privada, ¿no? Y esto la debilitó pues porque ya no había ausencia, o sea, digamos, era más difícil encontrar la ausencia de los otros en la vida privada, ¿no? Es a lo que se refiere Hannah con el debilitamiento de la vida privada con el auge del cristianismo. Después, respecto a cómo la sociedad de masas destruye lo público y lo privado, como vimos en el video anterior, que trata sobre el auge de lo social es, digamos, el auge de la familia, ¿no? Y esto destruye los asuntos de la familia. Entonces, esto destruye a lo público porque se expande, y lo público era pues el espacio de las hazañas, de los grandes discursos, y bueno, y lo social tiende a normalizar como la familia. Entonces, de la misma manera que destruye lo público, digamos, debilita lo público, también debilita lo privado. Y en este sentido, Hannah señala: la razón de este extremo consiste en que la sociedad de masas no solo destruye la esfera pública, sino también la privada. Quita al hombre no solo su lugar en el mundo, sino también su hogar privado, donde en otro tiempo se sentía protegido del mundo y donde, en todo caso, incluso los excluidos del mundo podían encontrar un sustituto en el calor del hogar y en la limitada realidad de la vida familiar, ¿no? Al expandirse la vida familiar, ¿no? El convertirse en social, pues deja de ser limitada, ¿no? Entonces deja de igual manera de ser ese espacio privado o privativo, ¿no? Esa es la otra razón por la que la sociedad destruye lo público y también lo privado, ¿no? Bueno, la privacidad respecto a la propiedad y su importancia para lo público, ¿no? En este sentido, Hannah señala: la palabra privada en conexión con la propiedad, incluso en términos del antiguo pensamiento político, pierde de inmediato su privativo carácter y gran parte de su oposición en la esfera pública en general. Aparentemente, la propiedad posee ciertas calificaciones que, si bien basadas en la esfera privada, siempre se consideran de máxima importancia para el cuerpo político. ¿Y esto por qué es desde la antigüedad? Es decir, lo que trata de decir Hannah aquí es que la propiedad, si bien es cierto que es un tema privado, no en el sentido de privado de privativo frente a los demás, de estar privado de la presencia de los demás. Y es importante para la esfera pública, para el cuerpo político, porque la propiedad es lo que permite a los hombres tener un lugar en el mundo, tener su propio lugar en el mundo
y poder expandir y poder salir a la esfera pública para ocuparse de los asuntos del común, ¿no? Por eso es tan importante la propiedad para el cuerpo político. Después habla sobre la confusión actual entre la propiedad y la riqueza y señala: la profunda relación entre lo público y privado manifiesta en su nivel más elemental en cuestión de la propiedad privada. Posiblemente se comprende mal hoy en día debido a la moderna ecuación de propiedad y riqueza, por un lado, y de carencia de propiedad y pobreza, por el otro, ¿no? Entonces, es como les decía en la diapositiva anterior, es importante la propiedad para la esfera pública, porque los hombres, los hombres que tenían propiedad eran los que podían participar en lo público, ¿no? Eso se malentiende ahora porque hay esta ecuación moderna entre propiedad y riqueza, ¿no? Y quien tiene propiedad es rico y quien no tiene propiedad es pobre, ¿no? Entonces, pero eso es una ecuación moderna completamente. Eso no tiene que ver con la antigüedad ni con el sentido de la propiedad ni de la privacidad. Y bueno, para clarificar esto, hace la diferencia entre propiedad y riqueza y señala: antes de la Edad Moderna, que comenzó con la expropiación de los pobres y luego procedió a emancipar a las clases sin propiedad, todas las civilizaciones se habían basado en lo sagrado de la propiedad privada. La riqueza, por el contrario, privadamente poseída o públicamente distribuida, nunca fue sagrada, ¿no? Entonces, aquí se ve la importancia, o sea, el carácter sacro o sagrado de la propiedad privada, es decir, de la propiedad de cada uno, ¿no? Se diferenciaba de la riqueza, que podía ser privadamente poseída de una persona o públicamente distribuida, pero no era un tema sagrado, ¿no? Y esto sucedió antes de la modernidad, era así antes de la modernidad. Esto cambió con la modernidad por la expropiación de los pobres y luego la emancipación de las clases sin propiedad. Es el cambio que se da, ¿no?, en la modernidad. Bueno, después trata sobre el significado de lo privado en la antigüedad y señala: por lo tanto, no es exacto decir que la propiedad privada, antes de la Edad Moderna, era condición evidente para entrar en la esfera pública. Era mucho más que eso es lo primero que les digo. Era una condición, primero, para entrar a la esfera pública era una condición evidente y necesaria tener propiedad privada, poseer una propiedad. Pero no solo eso, era algo más. Lo privado era semejante al aspecto oscuro y oculto de la esfera pública. Y si ser político significaba alcanzar la más elevada posición de la existencia humana, carecer de un lugar privado propio, como era el caso del esclavo, significaba dejar de ser humano. Es decir, quien no poseía un lugar propio, alejado de la existencia pública, quien no poseía su privado lugar en el mundo, pues significaba dejar de ser humano, ¿no? Entonces, por un lado, la propiedad era una condición necesaria para entrar a la esfera pública, ¿no? Y por el otro, pues no era humano el que no poseía un lugar privativo en el mundo, privado en el mundo, ¿no? Y bueno, en este sentido, profundiza y señala respecto a la riqueza en la antigüedad. Y señala: así pues, la riqueza privada se convirtió en condición para ser admitido en la vida pública, no porque su poseedor estuviera entregado a acumularla, sino por el contrario, debido a que aseguraba con razonable seguridad que su poseedor no tenía que dedicarse a buscar los medios de uso y consumo y quedaba libre para la actitud pública. Es decir, esto es muy importante porque era importante tener riqueza para entrar a la vida privada, entrar a la vida pública, porque lo que sucedía con esto era que pues, el hombre estaba libre de tener que buscar esa riqueza o esa cuestión necesaria para el mantenimiento de la vida propia y de su familia, y entonces tenía un espacio libre para entrar en la vida pública, ¿no? Después señala: si el propietario decidía ampliar su propiedad en lugar de usarla para llevar una vida pública, era como si de modo voluntario sacrificara su libertad y pasara a ser lo que era el esclavo en contra de su voluntad, o sea, un siervo de la necesidad, ¿no? Esta cita es brutal, ¿no? Porque dice, bueno, los hombres en la antigüedad ya tenían cierta riqueza y que les permitía salir a la vida pública, ¿no? Es decir, pensemos en un pater en familias que acumulaba cierta riqueza, un cierto número de esclavos que le permitía que ellos se ocuparan de las actividades necesarias para la vida, tenía una vida, digamos, holgada, que le permitía con libertad salir a la esfera pública, a debatir, a hacer hazañas, a discutir, etcétera, etcétera. Pero bueno, si ese hombre, en lugar de salir a la esfera pública, se dedicaba a su vida a acumular más riqueza, se volvía como el esclavo, ¿no? Un siervo de la necesidad, ¿no? De la necesidad de acumular más riqueza.
Después habla sobre el significado de lo privado en la antigüedad. Por lo tanto, no es exacto decir que la propiedad privada antes de la Edad Moderna era la condición evidente para entrar a la esfera pública. Bueno, esto ya lo señalamos, ¿no? Es el caso de que dejaba de ser humano. Y finalmente habla sobre la expropiación y la tiranía. Y señala, el dicho de Proudhon de que la propiedad es robo tiene una sólida base de verdad en los orígenes del capitalismo moderno. Resulta significativo que incluso Proudhon vacilase en aceptar el dudoso remedio de la expropiación en general, puesto que sabía muy bien que la abolición de la propiedad privada, aunque curara el mal de la pobreza, atraía muy probablemente el mayor mal de la tiranía. Y esto es, si se expropia la propiedad privada de los individuos y se les quita la posibilidad de participar en lo público, lo que sucede es que se le abre paso a la tiranía, ¿no? Entonces, si bien es cierto que la propiedad es robo en la base del capitalismo, es decir, la acumulación se da de la plusvalía, etcétera, etcétera, y que en muchas ocasiones se da a costa de la propiedad de otros, ¿no? La expropiación per se, ¿no? Si bien es cierto que puede curar el mal de la pobreza, también puede atraer, o muy probablemente puede atraer el mal peor de la tiranía, porque evita que hombres libres participen en lo público, ¿no? Pues bueno, estos es los temas que aborda Hannah en el octavo apartado de su libro La condición humana, sobre lo privado y la propiedad. Y bueno, pues si tienen cualquier duda, cualquier comentario, lo pueden dejar justo aquí abajito en los comentarios y con gusto lo atenderé. Pues bueno, espero que el video les haya sido de utilidad y espero que estén muy bien. Así que hasta la próxima.